mi nombre es Diana Marcela Rojas y la palabra que hoy, mejor dicho, de lo que hemos venido tratando en la sanación, hoy vamos a trabajar el paralítico de Betesda. ¿Han escuchado ese pasaje? Está en Juan 5, de los versículos del 1 al 16. Lo vamos a leer detenidamente. Juan 5 de Betesda. Juan 5 del 1 al 16. Del 1 al 16, el Evangelio de Juan. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Porque aquí no le quité, no me vaya a sonar el celular. Entonces subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, como 5 entradas. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y todo su lecho, y anduvo. Y era un día de reposo aquel día. Es decir, ¿qué día era? Sábado. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es palabra del Señor. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús, porque es del Evangelio. ¿Ese Evangelio cuándo lo escuchamos? Ayer. Precisamente ayer lo estábamos escuchando y dice: ¡ay, qué bonito! Yo me estaba preparando y no sabía que el Evangelio era ese ayer, pero bueno, señora sabe cómo hace sus cosas. Entonces vamos a tener un contexto. El primer contexto es saber que ese estanque Betesda se ubicaba en el norte de Jerusalén, ¿cierto? O se ubica. El depósito, recordemos, como una piscina, ¿cierto? Medía aproximadamente 110 metros de largo, 40 de ancho y 3 de profundidad, como para que nos tengamos una idea de cómo era de grande el estanque. Este lugar significaba en hebreo casa de misericordia, un nombre muy apropiado pues para el lugar, porque la mayoría que estaban allí, ¿quiénes eran? Los enfermos. Enfermos, ¿cierto? Habíamos dicho que cojos, paralíticos, había de todo, ¿cierto? Entonces, un lugar adecuado, pues un nombre pues, para que la gente recibiera esa misericordia que tanto buscaba. Y estaba cerca a las puertas de las ovejas. Se llamaba así porque aquella entrada eran conducidas las ovejas que se iban a entregar al templo de Jerusalén. Y resulta que se lavaban esas ovejas ahí. Entonces, imagínense el estanque como era de limpio. Bueno, entonces eso también. ¿Para qué fueran sacrificadas? El estanque tenía una columnata de 5 pórticos que servía de resguardo. Aunque era una obra grandísima, la mayoría de sus visitantes eran personas enfermas. Y la idea de que, de que ese estanque fuera visitado era porque creían que ¿qué pasaba? Se sanaban. ¿Se sanaban cuando qué?
Cuando bajaba el agua. Cuando se el volvían al agua agua. y movía el agua, ¿cierto? Y entonces el primero que llegaba ahí, quedaba sano, ¿cierto? Entonces por eso tenían como esa esperanza en ese lugar. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué veíamos ahí? ¿Qué significaba esa piscina de Bethesda? Significaba que quienes estaban allí por su condición solo se sentaban a esperar ese momento. Entonces yo voy a esperar a ver en qué momento se mueve el agua y me meto ahí y me sano. Y entonces, ¿qué había? Hasta ahí llegaba su fe. Hasta ahí. ¿Habían puesto su fe en qué? En el En el agua. agua. En un estanque. Ahí habían puesto. Y no se esforzaban por hacer nada más. Quedaban ahí sentaditos. A veces nos pasa eso. Que nosotros nos quedamos sentados esperando a que Dios obre en nosotros. O que si nosotros sin hacer nada, que caiga el milagro encima de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba adicionalmente? Ellos se habían alejado del templo. Habían dejado de ir a asistir, a escuchar la palabra de Dios, como todo buen judío. Simplemente se quedaron a esperar ese momento, porque era lo único que les daba su fe. Era lo único. ¿Cuántos de nosotros nos queda la fe solamente en un rosario, en una novena? Y hasta ahí llega mi fe, en prender una velita al santo X. Y ahí llegó mi fe y no hago nada más. Entonces el Señor nos pide más cosas. Solo hacemos cosas por momentos, por instantes. Estoy enferma, entonces voy a no sé dónde. Pero yo quiero ¿cómo? La facilidad de las cosas. Si las quiero, Ya. rápido. Y en este caminar no es así. No es así. Y entonces hacemos dejando esa fuente de agua viva, que ¿quién es? La verdaderamente agua viva, ¿quién es? Jesús. Cristo. Cristo es la verdadera fuente de agua viva. Entonces, ¿a quién debemos estar siguiendo constantemente Jesús. todos los días? A nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, acudimos también al Señor cuando necesitamos algo. Entonces lo llamamos como nuestro Dios bombero. Entonces, ay Señor, imagínate que me pasó esto. Y ahora sí, entonces me acerco a la Eucaristía, voy y me arrodillo y ahí sí voy y después me olvido de todo. Me voy a hacer los 9 días allá arriba a Monserrate para ver qué recibo, o voy al Niño Dios en el 20 de julio a ver cómo hago y hago los 9 días y no vuelvo. Y si no recibo lo que necesito, peor. No vuelve. Me alejo más. Entonces, si ve Dios, yo hice un esfuercito y tú no me diste lo que yo pedí. Entonces nos cansamos y a veces esa fe de nosotros es muy pequeñita, ni siquiera de un grano de mostaza, porque si el Señor dice que si nosotros tuviéramos como el grano de mostaza que ustedes han visto que es chiquitica, podríamos mover montañas, pero ni siquiera es la fe alcanza, ni siquiera un cuartico del granito de mostaza. Y entonces se pierde ese instante de fe cuando nosotros no recibimos esa gracia que queremos. Y así, flash, ¿no? Entonces nos cansamos, no perseveramos, nos agotamos. Ay, Señor, es que tú pides muchas cosas. Es que tú quieres tantas cosas, Señor. Pero Él no lo da todo. ¿Cómo no para darnos todo? Entonces el Señor quiere un verdadero cambio. Que siempre caminemos con Él y no por momentos, por instantes. Entonces, lo que les decía, ejemplos como eso, queremos sembrar una semillita y que a la hora ya tengamos un árbol. ¿Y cómo es el proceso de una semilla? Hay que arar la tierra Para que vaya germinando. creciendo, se vaya fortaleciendo esas raíces, ¿cierto? Y vaya saliendo ese tallo, hasta que salga el fruto. el árbol. Y después los frutos. ¿Y eso cuánto puede llevar? Días, meses, años. Y nosotros pretendemos recibir de Dios Ya. ya. El Señor lo puede hacer. Pero es que Él no quiere, Él quiere un proceso de cambio con nosotros. Él quiere que caminemos con Él. Entonces, nos gusta dar vueltas sabiendo que tenemos a un Dios todopoderoso, como es Dios, y nos conformamos con menos, lastimosamente. ¿Qué hacían los enfermos? Se conformaban con menos, se conformaban con un agua que una vez los sanaba de una vez y ya, con eso se conformaban. No iban al templo a ir llenando su mente y su corazón de la palabra de Dios, no lo hacían, ¿cierto? Entonces nos conformamos con pocas cosas.
En vez de ir a la fuente que Dios nos puede dar todo, buscamos migajas, de a poquitos, de a poquitos. Y simplemente no tenemos en cuenta a Dios sino como última opción, generalmente. Entonces, ¿cuál es nuestra seguridad? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿O en qué? En Dios. ¿Cuál es nuestra piscina? Eso. ¿Cierto? Esa es la idea. Que la tengamos muy presente, que quién debe ser puesta nuestra esperanza en Jesús, en Dios, ¿cierto? Que todo lo puede. ¿Qué pasaba con el paralítico? ¿Cuántos años llevaba paralítico? 38. 38 años. Y puede ser que tenía un dolor espiritual muy fuerte. Imagínense ustedes esa escena, donde él no se puede mover, le toca arrastrarse. Y llegaba el momento en que se movían las aguas y él no pudiera llegar. ¿Y cuántos intentos haría? Esa era perseverante, por lo menos, ¿sí? Pero ver que no llegaba, que sus esfuerzos no eran suficientes. La impotencia. La impotencia que se siente, 38 años. Pero resulta que también se iba llenando de pronto de envidia. Ay, este sí llegó y yo no, este se sanó y yo no. Y nuestro corazón, ¿cómo se va volviendo? Duro, de piedra, ¿cierto? Va endureciendo nuestro corazón porque estamos mirando lo que le pasa al otro, ¿cierto? Y ni siquiera porque se esforzara, ¿no? Él se esforzaba y todo, pero nada. Entonces, al alejarnos de Dios, eso nos pasa. Cuando nos vamos alejando de Dios, eso también nos pasa, porque, como les decía, ellos no volvieron al templo. Y entonces eso nos pasa a nosotros cuando nos alejamos. Esto de rezar, esto de orar, esto de ir a la oración, qué pereza, qué jartera. Yo hago y yo no veo nada que pase, que Dios haga y realice. No, pero ¿qué nos pasa? Que al contrario, si nos alejamos es peor. Porque nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se va acostumbrando al pecado, se va acostumbrando a esa situación que quizás a veces manejamos todo el tiempo. Es que yo ya soy así. No, es que ya mi matrimonio, pues ya sí me moriré. No, así mis hijos, pues. Y a veces nos quedamos como, nos conformamos con poco. Y entonces, no creemos que necesitamos esa fuente viva que hace latir nuestro corazón y nos da fuerza a nuestro interior, que es Jesús. Somos conformistas. Nos conformamos con tantas poquitas cosas. Y entonces, nos quedamos estáticos, como pasó con el paralítico. Estáticos. Y nos puede pasar años en que no queremos pasar de esa situación. Entonces nos quedamos, y no importa que nuestro corazón duela, sufra y seguimos en la misma situación. Bueno, algún día el Señor obrará, algún día. Pero con una esperanza así como tan vaga. Todo en manos de Él. Lo que pasa es que a veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios. Yendo a Eucaristía o sirviéndole o haciendo algo dentro de la iglesia, pensamos que le estamos haciendo un favor a Él. Así es. El problema. Creemos que le estamos haciendo un favor al Señor. De pronto le estamos pagando lo que O pagando lo que, nos dé. exactamente. O que es con que nosotros hagamos las cosas, Él nos va a dar más. Y resulta que no es así. Entonces, es que nosotros, lo que yo decía también es que a veces no dice uno, pero ¿por qué? Porque es que no nos hemos hecho ese autoexamen nosotros mismos también, en qué estamos fallando, si de verdad la oración que hacemos es fervorosa o si estamos actuando como Él quiere que actuemos también. así es. Entonces hoy el Señor te pregunta, ¿quieres estar mejor o quieres seguir igual que como vienes? Mejor. Entonces, ojalá la respuesta sea mejor. Pero hay algo que también al paralítico tenía esperanza. Si él no hubiera tenido esperanza, yo creo que ya se hubiera muerto de tristeza, de dolor, de ver que todos se sanaban y él no. Entonces, ¿qué no perdió el paralítico? La esperanza. Y eso hace que nosotros esperemos algo mejor esa mañana. Y eso es como ese soplo de vida que Dios nos da para que podamos salir, luchar por esas situaciones que Dios quiere que salgamos todo el tiempo, ¿cierto? Que a veces no tienen sentido. Pero Dios no quiere que sigamos así y nos vuelve a preguntar, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Claro. ¿Quieres estar liberada? Claro que sí. Pues uno pensaría que cuando le pregunta al paralítico eso, pues uno dice, pues el paralítico pensaría, pues obvio, Señor, pues claro, míreme cómo estoy, pues no me puedo mover, sí, a ver, ¿cómo me pregunta eso? ¿Cierto? Pero Jesús le está preguntando algo más profundo y nos lo dice hoy,
¿Quieres luchar o no? Falta la fe, falta mucha fe. No, yo pienso que si tiene yo creo que el paralítico sí tenía fe, porque si tenía esperanza tiene fe, así sea poquita, pero la tenía. Bueno, sí, claro. Pero lo que te decía, muy poquito. Pero, Entonces, el caso es que esa esperanza nos ayuda a esto. Pero entonces hoy nos sigue el Señor diciendo, ¿quieres luchar o no? ¿O quieres preferir, ay, mejor no hago nada y me quedo quietito? lo que Porque si pasaba el Señor me Lo que pide más pasa es cosas. que ahí Jesús le pide a ustedes que sean de decisión y no tenga tanta evasión, Duda. que sea duda, sino Exactamente. decisión, poder de decisión, decir sí, porque lo primero que puso fue la duda, pero es que mientras yo cojo y llego allá, Claro. pero, pero pero- era entendible, ¿no? ¿Cuántas quejas Entonces, ponemos? Pero Señor, y le echamos culpa a todos, Sí, menos porque a lo uno. hizo fue Le echo la culpa a la iglesia, le echo culpa al gobierno, le echo la culpa a mi vecino, a mi esposo, a mis los hijos, a todos. pero nunca me miro yo. Sí. Y entonces nos quedamos en quejas y no buscamos esa verdadera sanación, en la invitación liberación, que seamos de decisión. de decisión, de luchar, de ¿cómo se dice?, tener berraquera para eso. Para caminar con Jesús se necesita esa berraquera, esa decisión de decir sí, sí quiero, Señor, que me sanes. Sí, quiero. Pero el que respondió, no tengo a nadie que me lleve hasta allá. No tengo a Como de tal nadie. que levante mi anda para seguirte. Esa fue la respuesta, no dijo sí, es que no tengo a nadie, Señor. Y a veces nosotros tenemos eso, ay, es que Señor, no tengo tiempo, Ajá. es que Señor, es que mi trabajo, es que, ¿cierto? Y también vemos que él no tenía a nadie. ¿Dónde estaba su familia? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban sus conocidos? Él estaba Solo. solo, porque si no ya lo hubieran ayudado a meterse allá hace rato, ¿cierto? Y puede pasar que en muchas situaciones nosotros estemos solos, o haya personas cercanas a nosotros que estén pasando situaciones. ¿Qué nos está indicando Jesús también? Que nosotros también busquemos ayudar a esas personas que quizás están solas, abandonadas, que no tienen quien les ayude en oración, en estar presentes, ¿cierto? En llevarlas. ¿Cómo? Llevarlas a Jesús, a esa fuente de agua viva, ¿cierto? Que están desconsoladas, solas, enfermas quizás, ¿cierto? Pero ese día, ¿qué se dio cuenta este paralítico? Que no iba a estar más solo, porque apareció Jesús, un amigo, ese Jesús que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, un mejor amigo que con el cual podemos contar, con quien Él es fiel con nosotros, que no nos abandona, que quiere que siempre estemos bien, ¿cierto? Quiere lo mejor. Un amor incondicional. Que no solo le iba a dar sanación, que tanto anhelaba, sino mucho más, el sentirse amado, acogido, importante. Eso hace el Señor. Mire todo lo que Él hace. Él no solamente se queda con una sanación física, Él quiere una sanación íntegra de cada uno de nosotros, espiritual, sanar nuestras heridas, en luchar, nos quiere dar la fortaleza para que nos mantengamos en pie. Y eso le dio esa gracia a este paralítico. Lo mantuvo en pie. El Señor nos da una seguridad que hace nuestra vida que sea llevadera y que siempre habrá esperanza de que todo el día, que todo va a ser mejor cada día, y que tenemos una esperanza que el Señor nos acompaña, nos va a dar una morada en el cielo, ¿cierto? Y que nos va a dar ese ánimo todos los días. Pero ¿qué debemos hacer? Estar junto a Él, caminar con Él, estar perseverando con Él. Pero Jesús no se acerca solamente a ese paralítico, habían más enfermos. ¿Por qué a Él? ¿Por qué a Él? ¿Por qué solamente a Él? ¿Será porque Él era más santo? No. ¿Porque pues no pecaba tanto? ¿Porque lo mereciera, como decía aquí ya? Porque tenía esa esperanza. No, porque vio su situación y que era la más crítica de todos los que estaban ahí, porque llevaba 38 años. Y tuvo misericordia. Eso fue lo que tuvo el Señor, misericordia. Y le dijo, y le dice, levántate. Y hoy nos dice, levántate tú que tienes tristeza, levántate tú que tienes miseria, levántate tú que tienes enfermedad, levántate tú que tienes una situación que no puedes llevar, levántate en nombre de Dios. Eso se lo estaba diciendo él, levántate. Y el Señor le dio esa fuerza para levantarse. Imagínense, 38 años, uno tieso,
entullido, que no puede uno, imagínense si uno dura, yo que duro de pronto una semana sin hacer ejercicio y me quedo sentada toda una semana en mi trabajo, sentada todo el día y me paro y me duele todo. Imagínense una persona de 38 años que no ha tenido movilidad. Pues el Señor hace todas las cosas nuevas en nosotros, ¿sí? Esa fuerza. Entonces el Señor pide que cojamos esa camilla. También le dijo, coge esa camilla. No le dijo que quítela al lado, bótela, no, le dijo, coge, tu camilla y anda. levántate. Y entonces vuelve y nos dice, a luchar sin quejabanzas, sin tanto quejar, de tomar la decisión, que si no es así, de decir, ya no quiero más esta situación, ya no quiero seguir más así, ¿cierto? Que hoy el Señor puede hacer cosas grandes por ti y aceptarlo, acogerlo, ¿cierto? Porque a veces de pronto el Señor te puede decir, levántate, pero no le creemos. ¿Es a mí, Señor? ¿Es a mí? Y a veces creemos y dudamos. Entonces, en esta situación Él te está diciendo, hay un Dios que te creó sin permiso, pero hoy, sin permiso, con tu permiso, te pide permiso para su salvación. Dios que te creó sin permiso, hoy te pide permiso para la salvación, porque Él no hace nada que tú no quieras. Entonces, hoy te lo está diciendo. ¿Quieres dejar esa situación atrás? ¿O quieres seguir más años así? Entonces, le dijo al paralítico que cogiera su camilla para dos cosas. Era para que los judíos se dieran cuenta de ese milagro. Porque ¿qué día era? Sábado. Entonces, aún así, se dieron cuenta los judíos y ¿qué dijeron? No, pero ¿cómo así? Descanso. Ese día de descanso, ¿usted qué hace aquí con su camilla? En vez de decir, alabado y bendito sea el Señor, porque llevabas 38 años paralítico y el Señor te sanó. Y nos puede pasar a nosotros lo mismo. Quizás estamos en Eucaristías, en grupos de oración, en comunidades, y a veces criticamos al otro porque hace una cosa diferente a la otra. Ay, no, es que usted no oró así, no rezó así, no actuó así. Y no se dan cuenta de las glorias y maravillas que el Señor está haciendo en ese momento. Porque nos estamos fijando, es que cómo está cantando, o cómo está hablando, o cómo está leyendo. Y no nos estamos fijando en las maravillas que Dios está haciendo. O estamos en la Eucaristía y estamos pensando miles de otras cosas y no nos estamos dando cuenta de la palabra de Dios que nos está dando vida a nosotros. Porque andamos criticando y estar pendiente de los demás y no de la gloria que Dios está haciendo en ese momento, ¿cierto? Y en la segunda es que cuando Él se encuentra nuevamente al paralítico, ¿en dónde se lo encontró? ¿Se acuerdan? En el templo. ¿Y qué le dijo? Ya está sano. Pero también le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero esa segunda vez lo hizo en el templo era porque el Señor quería darle la gloria a Dios en el templo, porque en donde estaban en la piscina de Bethesda era un lugar pagano. Él se fue al templo y allí hizo que todos se dieran cuenta que Él fue el que los sanó. Para eso, para glorificar al Padre. Entonces, eso nos dice a nosotros, tú que has sido sanado, tú que has sido tocado, porque no el Señor, estamos aquí es porque el Señor ya nos ha llamado, nos ha tocado, nos ha hecho, nos ha transformado. Seguimos en ese caminar, pero hoy te pide a ti que cojas tu camilla de testimonio y la lleves contigo y la hagas ver a otros, la gloria de Dios en ti, y asimismo traer a otros para mostrarles que hay un Dios que sí puede cambiar, que sí puede hacer, que sí puede sanar, liberar, ¿cierto? O si quieres seguir en tu pecado, callado, no, el Señor quiere un camino de conversión, nos quiere libres y sanos. Por ello es importante que nos confesemos, oremos, recemos el Santo Rosario, vayamos a Eucaristía, pero a veces queremos luchar sin batallar, sin hacer nada, ¿no? Con Dios todo lo podemos, pero sin Él ya hemos visto cómo el mundo anda, ¿cierto? Entonces que el Señor nos dé esa perseverancia. En mi caso,
Al principio, cuando yo llegué al grupo oración, cuando era grupo oración, pues yo iba por curiosidad. Eso fue lo que el Señor me llevó. Por curiosidad. Después iba como por conseguir cosas. Yo sé que puedo ir al grupo oración y puedo conseguir cosas, alabar a Dios y conseguir cosas. Después, y entonces, no conocía verdaderamente quién era Dios, como el paralítico. ¿Se escucharon? ¿Quién lo sanó? Y puede pasarnos a nosotros. Pues sí, yo voy al grupo oración, voy a la Eucaristía, pero pues sí, yo creo en Dios, pues sí, pero ahí. Normal. Y no lo tenemos con esa convicción de quién es Dios, quién es Jesús, quién está hecho. Entonces, el que me ha enseñado que es un camino, que hay que esperar, que hay que perseverar, hay que confiar. Y entonces al principio uno dice, uy, allá te van a cambiar, te van a dar todo así, por arte de magia, porque eso es lo que esperamos, ¿cierto? Y entonces queremos obligar a los que están a nuestro lado a que hagan, creyendo que nosotros somos los que hacemos las cosas. Y nosotros no somos nadie para hacer que otro llegue. Es seguir entregándole al Señor que en el tiempo de Él los traiga a sus pies. Sea aquí, sea en la Eucaristía, donde sea, pero con Él. Eso es lo más importante. Que sea Él el que toque sus corazones, no yo. Pero quizás con mi testimonio, con cada uno de nuestros testimonios, podemos acercar a otras personas y contarles qué ha hecho Dios en mí, para poderlas mostrar que sí hay un Dios que nos ama. Y yo me acuerdo que con mis amigas, ustedes la conocen, algunos ya conocen, con Yasmín y Ana Janet, yo les hablaba mucho tiempo del Señor, y el Señor, ellas creían que fue el Señor. Ellos creían que era un pastor al que yo les hablaba, y bueno, no me hacía entender tampoco. Pero algún día el Señor las llamó. Pero ¿qué hace uno? Sembrar. Nosotros tenemos como esa gracia de pedirle al Señor de sembrar esa semillita. Algo les queda. Algo les va a quedar y algún día el Señor los va a llamar. Fue por tiempo. Ellas duraron siempre como un año. Una llegó como al año, la otra llegó como a los 2 años. Pero el Señor va tocando sus corazones. Y aquí hay varios que han orado al Señor y bueno, ya está su familia aquí, toda. A otros todavía nos falta. Pero todo en esperar en el Señor, porque todo el Señor lo tiene fríamente calculado. Entonces, debemos es confiar en Él y seguirlo, con amor, con esperanza, y pues que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces vamos a orar ahora, entregarle al Señor, que siga obrando en nosotros y nos siga sanando y liberando.